Bien, discúlpanos por haberte interrumpido. No es lo correcto, es una falta de respeto por todo tu trabajo, que vemos que lo ideal es terminas, ¿no? Y después vienen los comentarios, ¿no? Así que yo, por favor, te pido que continúes con la exposición. Entonces, ya, yo iba a continuar. Pero Juan Carlos fue bastante claro, dijo, no, yo le he pedido que no continúe. ¿Ya para qué? Sí, ya para qué. ¿Ya para qué? Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Javier Vázquez Tapial. Yo soy Edwin, el Chino Lam, y esto es Referente arquitectónico. Hola Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar algo. El día de hoy, a ver, ¿alguna vez has diseñado en un cementerio? No, la verdad no. Después de todos los talleres de la universidad, ahora que lo pienso, no. Lo que sí he visto es que he visto compañeros que han trabajado en un cementerio o alrededor de un cementerio durante la universidad, pero de ahí no, yo no. Yo también tengo amigos que han diseñado cerca a un cementerio o en el mismo cementerio, pero no necesariamente han dibujado o han diseñado, ¿no? Han proyectado un cementerio, ¿no? Tal vez han hecho una intervención de espacio público, ¿no? Otra Claro, cosa claro. que un equipamiento que sirva más que todo al cementerio en sí. Te voy a presentar un amigo que sí ha hecho un proyecto. Su proyecto de fin de carrera ha sido dentro de un cementerio, en el cementerio de Villa María. Es uno de los más grandes de Sudamérica. Bien. Claro, Y con claro. nosotros, Juan Caicho. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Como le comentaba aquí al chino, eh, diseñar en un cementerio, como lo has hecho tú, debe tener ciertas complejidades, ¿no? No, así es. Y ahora ya nos lo vas a mostrar en tu presentación. Claro, y sobre todo la complejidad se da porque, digamos, es un cementerio que ha crecido de forma informal, o sea, no, como toda la ciudad, básicamente. Entonces, aplicar una nueva propuesta bajo esa modalidad es bastante complicado, complejo, básicamente, ¿no? Y las respuestas deberían ser también a la misma altura, ¿no? Entonces ahí Claro. lo vamos a chequear. Y aparte es un espacio bien delicado, ¿no? Al tener el resto de personas muy importantes para sus seres queridos, para sus familiares, imagino debe ser súper delicado la interacción, pero bueno, ya nos contarás más o menos Sí, cómo fuiste vamos a caminando contar, en voy ese a camino. contar más bien todo ese proceso, ¿no? Porque a veces creo que muchos chicos se quedan con esa duda, ya bien, te salió el PFC, pero detrás hay todo un trabajo que puede ser que dices, pucha, este no lo escojo, después sí, entonces te entran las dudas, los miedos y, Claro. o sea, puede ser mil maravillas este proceso, pero lo que uno sufre detrás es todo, es agotador, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, claro, sí. claro. Bueno, entonces tu PFC lo hiciste en el 2015, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica, Parque Cementerio, Villa María del Triunfo, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, dale Juan, tú mismo eres. Listo. Bien chicos, les voy a presentar mi tesis que fue en el 2015, que tuve la oportunidad de tener a un jurado de lujo que fueron Juan Carlos Sancho, el arquitecto español, y Mauricio Rocha, arquitecto mexicano, que fueron mi jurado. Entonces, mi tesis comienza con esta imagen, con esta imagen. Esta imagen para mí, que es una fotografía que encontré de un fotógrafo, que retrata muy bien, creo que la imagen del cementerio, ¿no? Ahí hay como una amalgama de una delgada línea entre la vida y la muerte, ¿no? Y ahí como se observa que la gente, en vez de generar esta noción de separación entre la muerte y la vida, todos en conjunto forman como una colectividad, ¿no? No hay un temor a la muerte, ¿no? Entonces ahí vemos que la señora que está vendiendo sus productos sobre las tumbas. Entonces eso es lo que más me llama la atención. Yo creo que esa delgada línea, esa pequeña tensión entre la vida y la muerte es donde lo voy a desarrollar a continuación durante toda la exposición sobre el cementerio. Entonces Lima comenzó a crecer y esta ciudad carente de varios servicios comenzó a necesitar espacios para los cementerios. Muchos de ellos, en las periferias, comenzaron de forma informal.
y sobre todo uno se destaca porque es el más grande de toda la ciudad, que es el que se encuentra en Vía María del Triunfo. Este cementerio que tiene aproximadamente, en ese momento, me imagino que ahora habrá crecido más, tenía 64 hectáreas, bastante grande, casi unos 200.000 muertos y 1 millón de visitantes al año. Pero casi 1 millón de visitantes al año se da en un par de días, que vendría a ser Día de la Madre, Día del Padre y la festividad mayor que es el Día de los Muertos, ¿no? Entonces es importante este gran espacio. Además, dentro del imaginario de toda la ciudad y sobre todo en el distrito, venden al cementerio como el más grande de Sudamérica, el más grande del mundo, ¿no? Como el segundo más grande del mundo. Entonces hay una relación en la memoria ahí que es importante, ¿no? Que hay que rescatar. Además, en ese momento, durante la gestión de Susana Villarán, me parece, querían declarar al cementerio como patrimonio inmaterial de la ciudad. O sea, la relevancia que ya estaba dándose en ese momento era para tomarlo en cuenta. Además, Matos Mar, este antropólogo peruano, mencionaba, y creo que mencionaba claramente lo que es este cementerio, ¿no? El cementerio más bello del país. Está en Villa María, con sus costumbres, con las tumbas en las quebradas, con sus andenes constructivistas, con su cerveza y sus danzas folclóricas, ¿no? Esto, lo que Matos Mar menciona, se ve reflejado en esta imagen, ¿no? Esta imagen bastante contundente, ¿no? De las cajas de cerveza, de gaseosa al costado. Pero yo creo que no es un tema de guardar, es más bien, es un tema de guardar una relación fuerte, ¿no? No hay un temor ahí con la muerte, ¿no? Y eso es lo que bastante me llama la atención del lugar, ¿no? Hay otro componente importante en este cementerio que durante el estudio previo salió a la luz es, hay una dualidad, ¿no? El vivo y el muerto y el cementerio y la ciudad, ¿no? No solamente en la primera imagen, como mencioné al inicio de la exposición, es la relación de las personas con su propio muerto, sino el cementerio como conjunto de ataúdes, también está relacionado con la ciudad, y eso es, para mí es fantástico, ¿no? Entonces, dentro de esta necrópolis se maneja como si fuese una ciudad, ¿no? Entonces encontramos barrios. Encontramos barrio de las quinceañeras, de los huancaínos, del 90, 95. Ya se imaginarán por qué se llamarán así, ¿no? Por ejemplo, el barrio de las quinceañeras es porque la mayoría son quinceañeras, ¿no? Los huancaínos también, se encuentran ahí todos los huancaínos y así. Entonces, cuando tú vas al lugar, dentro, por ejemplo, este es un lugar bastante grande para ir a recorrerlo a pie. Entonces, los que van a visitar toman su moto en la puerta de ingreso y le dices al mototaxista, te dice, oye, ¿a dónde vas? Me voy, no sé, a los huancaínos. Ok, ya, Luca China, ya, huancaínos, ¿no? Hay una referencia dentro de la imagen del cementerio. O si quieres ir al 95, a los Ficus, que está más lejos, te cuesta un poco más, ¿no? En la mototaxi. Entonces, dentro del cementerio ya hay una imagen de como una micro ciudad. Además, esto vendría como los caminos que terminan de articular y que también hay avenidas principales, articuladores, alimentadores. Esta es la imagen, ¿no? Bastante fuerte, donde estos volúmenes sobresalen en las pendientes, ¿no? Y el camino principal como quebrada que articula el resto de caminos. Hay una configuración muy interesante en el cementerio, es que el cementerio se encuentra prácticamente en una ladera, en unas lomas. Entonces la idea de cómo aproximarse arquitectónicamente del ataúd es de la siguiente manera. O sea, tienen la particularidad de colocar el ataúd volando sobre dos patitas, sobre dos pilotis, y generando en la parte de abajo como un espacio público. O sea, trato de transformarlo eso en arquitectura, ¿no? Porque eso fue como la característica más fuerte, más relevante que me llamó la atención durante la visita al lugar, ¿no? Y eso se ve bastante reflejado durante el Día de los Muertos, ¿no? Entonces hay como nuevamente esta relación vivo-muerto sin temor, ¿no? Donde la gente va a festejar a sus muertos, donde el muerto, digamos, de donde el ataúd que está en la parte superior, cobija, le da sombra, lo protege a las personas que están abajo, a sus familiares, ¿no? Y que también genera un pequeño espacio público entre ellos. Entonces, eso es como la idea que quiero trasladar después al proyecto arquitectónico.
¿no? Después tenemos estas márgenes, ¿no? Que son las laderas del cementerio, y que en la parte más baja se encuentran estos edificios, ¿no? Llamemos como que el cementerio es una gran ciudad, como tiene también estas construcciones sobre laderas, también en su zona plana también tiene estos multifamiliares de muertos, ¿no? Que son estos, ¿no? Bastante ordenado, bastante articulado, con varios pisos, son departamentos de varios niveles que se van construyendo en las partes bajas, ¿no? Y que son los más costosos, ¿no? Curiosamente es como funciona la ciudad, ¿no? Estos departamentos en una zona más consolidada, cerca de las avenidas principales, tienen otro valor dentro de toda la necrópolis. Además, esta ciudad de los muertos ha venido creciendo, pero no hay un borde bastante claro. Tiene unos bordes bastante difusos dentro de su composición. Es más, en esta fotografía se puede apreciar esa continuidad. Uno no sabe dónde puede acabar y dónde comienza la ciudad, ¿no? Porque es bastante similar dentro de toda la formación que tiene el cementerio. Pero en realidad el cementerio, cuando te acercas a esos límites, ahí se diferencia entre la ciudad de los muertos y la ciudad de los vivos, ¿no? Además, esta es como la arteria principal, ¿no? La que está acá adelante. Dentro del espacio del cementerio se encuentran actividades propias de la ciudad. Entonces, dentro del cementerio que existen estos espacios de la ciudad que se van articulando, y no solamente en tema deportivo, sino, por ejemplo, las personas que viven en esta ladera, la accesibilidad más rápida para poder llegar al paradero de bus, para trasladarse a su centro de trabajo o de estudio, es a través del cementerio. O sea, uno cruza el cementerio para poder irse a esta zona de conexión con el resto de la ciudad. Además, como existe esta avenida principal que está asfaltada, la población lo utiliza como para salir a entrenar, a ejercitarse durante las mañanas, entonces, porque es el único camino recto, lineal, que uno puede hacer ejercicio, ¿no? Además también lo utilizan en día de Semana Santa como estas paradas, estas estaciones, creo que hay 14 estaciones, 12 estaciones que durante este recorrido procesional. Y acá se ven, ¿no? Dentro de cada una de las paradas ponen estos carteles de las 14 estaciones, ¿no? Entonces la ciudad de los muertos sigue utilizándose no solamente como cementerio, sino ya es parte de la misma ciudad. Además, la municipalidad de Villa María utiliza el interior del cementerio, porque aún hay mucho espacio en la parte baja, lo utiliza como zona de cultivo para sus parques. Entonces, también el cementerio también es zona de cultivo para el resto de la ciudad. Este es el cementerio, es una vista de al frente de uno de los cerros que se encuentran al frente y vemos claramente esta quebrada, ¿no? Donde baja y el cementerio forma en esta parte central y en esta parte de la derecha, ¿no? El cementerio. Acá adelante se encuentra un parque y una zona deportiva. Esa zona. Entonces acá se nota fuertemente este eje que termina de articular el resto del cementerio. La fotografía anterior era una fotografía del día a día. Esta fotografía fue tomada en el Día de los Muertos. Vemos la cantidad de personas que van al lugar, pero es bastante claro que sucede algo allí. Vemos como una gran zona vacía en este centro que está acá. Esto es que es el complejo deportivo. Lo utilizaban como una zona de eventos. Entonces, acá queda bastante claro que lo que sucede acá adelante y lo que sucede acá atrás en el cementerio queda partido por un gran espacio que está acá, que no termina de articular la ciudad con el mismo cementerio, cuando las dinámicas actuales son esas, que hay una articulación, ¿no? Con actividades, pero físicamente no se terminan de amarrar. Vendría a ser uno de los ingresos, ¿no? En las calles laterales, previamente al ingreso del cementerio, donde se ve bastante festividad, ferias de comida, de ventas, ¿no? Y mientras tanto dentro del cementerio es lo mismo, ¿no? Mototaxis. Entonces toda la parte comercial donde existe todas estas actividades de feria se da a lo largo de esta mancha roja, ¿no? Y nuevamente queda en descubierto
que este espacio no termine de articular ambos mundos. Además, también dentro del cementerio existen otras actividades, que antes había ferias, había su pequeño mistura, ¿no? Inclusive habían juegos infantiles, conciertos dentro del espacio del cementerio. Entonces lo que sucede, como haciendo un resumen, como un diagrama, suceden tres casos muy importantes. Uno, el parque, que se encuentra en la zona de la ciudad. Luego este complejo deportivo, lo marcado con celeste. Y luego el cementerio, con todo este gran espacio público que ya se estaba dando. Entonces queda como entre líneas, entrecortado, esta conexión bastante fuerte. Entonces lo que se propone es, si ya existe estos dos espacios importantes, este previo y después dentro del cementerio, ¿por qué no terminar de articularlo, ¿no? Como debería ser? Y esto se ve bastante reflejado en este mapa psicogeográfico, ¿no? Que acá lo que se termina de hacer es, a través de fotografía, armar toda una secuencia espacial que va a notarse eso. Por ejemplo, esta es la avenida 26 de noviembre, donde comienza esta avenida principal, donde vienen los autobuses grandes, luego te reciben las mototaxis, tienes el parque, ese primer parque que te recibe, luego queda como un vacío que vendría a ser la losa deportiva, ¿no? Posteriormente te recibe el mercado de flores para llegar recién a la puerta, el pórtico de entrada al cementerio. Y luego ya decides ir a la izquierda, derecha, y el cementerio continúa a través de las laderas. Pero existe ese vacío, ¿no? Ese vacío bastante claro. Y no solamente en ese eje vertical, sino en el otro eje también sucede lo mismo. El cementerio no solamente el complejo deportivo no solamente parte el cementerio con la ciudad, sino también parte ambos lados de la ciudad, ¿no? Acá en esta fotografía, diagrama, también queda evidenciado. Por otro lado, lo mismo, ¿no? Haciendo un mapa psicogeográfico de alturas, queda también evidenciado lo mismo, ¿no? Estos dos grandes murallas del complejo deportivo que termina de desarticular estos dos mundos, ¿no? Es un vacío urbano. Entonces, ¿por qué no terminar de anexar estos dos espacios que ya funcionan bastante bien, ¿no? Y que sea un gran parque cementerio, ¿no? Porque ya hemos visto previamente que el cementerio no solamente funciona como cementerio como tal, sino funciona para otras actividades de la ciudad. Al no tener bordes bastante claros, y sus bordes son difusos, entonces la sensación es que el parque ya es parte del espacio público de la misma ciudad. Entonces, con esto es darle un énfasis a terminar de englobar todas estas necesidades que ya se estaban dando. Entonces, esta es la propuesta, hacer un parque cementerio. Y en esa franja amarilla ocupa casi 8 hectáreas, ¿no? Un buen parque que termine de anexar esos dos mundos, creo que es importante en el lugar. Además, yéndonos ya a un master plan de cómo podríamos organizar esto, seguimos con lo preexistente. Estas preexistencias de unos paradas, unas pausas durante este gran camino religioso para acceder al cementerio son a través de estas plataformas. Y estas plataformas, tienes una primera plataforma que está de bienvenida, donde te dejan los buses, una segunda plataforma de ingreso al cementerio, una tercera plataforma que te termina de articular con el resto de caminos del cementerio, y la última que está vinculada con la ciudad de la parte de atrás. Y también, ¿por qué no darle el mismo carácter que ya tenía a través del deporte, ¿no? Pasar el complejo deportivo en la parte de atrás y que sea, ahora sí, que esté dentro del cementerio. Añadir nuevas viviendas multifamiliares de tumbas. Añadirle también esta zona que la municipalidad de Villa María utilizaba para cultivar las flores para sus parques, y que también termine de amarrar en este eje principal. Y en la parte de adelante, dotarle de un espacio público a ambos frentes de la ciudad, ¿no? Además, terminar de cerrar a través de unos volúmenes la composición de ingreso hacia el cementerio. Entonces, lo que tenemos ahí como propuesta arquitectónica es como una bisagra que mira hacia el cementerio y que también mira a la ciudad. Eso era lo que faltaba durante todo este recorrido, ¿no?
algo que te reciba y que funcione para ambos mundos. Entonces esta es la propuesta del master plan, ¿no? Un ingreso lineal bastante claro, un ingreso monumental, ceremonial, a través de plataformas que te van conduciendo hacia el interior del cementerio. Y luego una propuesta arquitectónica con un programa bastante flexible que sirve para el cementerio y también para la ciudad. Entonces me enfoco en ese recuadro. Entonces este es el estado actual como tenemos ahora, ¿no? El parque en la parte de adelante, luego viene el polideportivo y luego el ingreso al cementerio, ¿no? Eso es lo que se estaba dando ahorita, ¿no? Y en abajo muestro un corte de lo que sucede. Entonces lo que se quiere generar es, a través de un juego de niveles, darle como dos plataformas bastante claras. Una plataforma superior que esté vinculado con la ciudad, en este caso con la parte superior, y otra plataforma con la ciudad de la parte inferior. Entonces ahí podemos diferenciar que el carácter del cementerio tiene un día en especial, que es el Día de los Muertos, donde casi 1 millón de personas van a visitarlo. Entonces la idea que se debe generar ahí, que tiene que tener la capacidad de funcionar a esa escala y además funcionar a una escala barrial. Entonces cuando el Día de los Muertos se acerca, este eje amarillo podría funcionar sin problema, sin afectar a ambos espacios públicos propios de la misma ciudad, ¿no? A través de una propuesta que termine de articular y que termine de amarrar el recorrido principal. Además de un gesto, de un volumen, de igual manera como sucedía o como sucede en la composición de las tumbas que están sobre la pendiente y en la parte inferior cobija el espacio público, cobija nuevo programa, de igual manera el proyecto hace ese mismo énfasis y trae a la memoria también cómo se ha trabajado en el lugar. Entonces lo que se propone es una iglesia, la capilla que hace falta en el cementerio, lo traslado justo en el engranaje de la propuesta. Luego programas que están relacionados con la ciudad, local comunal, biblioteca, un lugar propio para la municipalidad y un zócalo para un mercado de flores. Este vendría a ser este corte donde se marca claramente que este zócalo superior está vinculado con la ciudad, este eje principal, monumental que te introduce al cementerio y estos volúmenes que hacen alusión a lo que son estas tumbas, ¿no?, que expliqué hace un rato. Y abajo de ellos todo el espacio público y programas públicos. Entonces, vendría a ser la primera planta. Esta primera planta relacionada con este eje metropolitano, ¿no?, que te recibe un mercado de flores y luego programas que van complementando también a esa escala metropolitana. Luego, y que además ambas plataformas, la escala metropolitana y barrial, se articulan a través de espacios públicos. Esta misma imagen que teníamos del bloque, del cajón y de abajo la gente que venía y se acobijaba, esa misma relación está dado en esta imagen, ¿no? La gente, en este caso, una imagen de unos cómicos ambulantes que pueden estar acá y la gente debajo de este gran volumen que podría ser una biblioteca. Es la misma sensación y la misma idea que se quiere trasladar en el proyecto. En una segunda plataforma y este segundo nivel, que vendría a ser el primer nivel de la zona barrial y también el primer nivel de la zona de acceso, porque esto sube en pendiente, encontramos la iglesia junto con una pequeña parroquia y sumado con comercio y también programa que articula con el primer zócalo comercial del mercado de flores. Para mí era importante el desarrollo de la iglesia como articulador, más que una iglesia, como un templo que te permita acceder libremente, sin barreras, y siempre con esta idea. Ahí vemos un poco de más desarrollo de la planta, de lo que se quiso lograr a través de unos volúmenes que terminen de cargar un cintillo de vigas estructurales que carguen este volumen, siempre con esta idea del cementerio, ¿no? Entonces creo que esta imagen es bastante clara y bastante sugerente, ¿no? Unas placas estructurales que cargan un collar de viga estructural, que cargan esta caja, y además en el fondo este marco que la gente va subiendo, accediendo hacia la parte superior
hacia el cementerio, ¿no? Esta imagen es bastante fuerte, potente, digamos, que te da como ese marco visual hacia el cementerio. Por otro lado, la parte superior, encontramos estos volúmenes que contienen biblioteca, mediateca, ¿no? Y otros programas complementarios. Además, como nos encontramos en pendiente, uno accede por este nivel y puede recorrer todo el edificio, todo el programa y luego bajar con una rampa hacia este zócalo que continúa hacia la zona de la ciudad. Estos volúmenes, que son unos trapecios, estos trapecios que están configurados de generar un lleno y vacío, ¿no? Los trapecios que se enfrentan hacia este eje principal y el vacío se mete hacia la ciudad. Además que esta cara diagonal es la que mira siempre hacia el cementerio, ¿no? En este caso, uno de los volúmenes es una biblioteca iluminada con estas teatinas, ¿no? Además, en esta diagonal es donde se encuentra este balcón que mira directamente a esta relación entre los volúmenes y el cementerio. También es marcado con esa composición. Y también es importante, este proyecto tiene poca altura, son solamente 3 niveles. Y en un lugar donde todos tus vecinos van creciendo, porque están creciendo en una topografía, todos tus vecinos van a ver el techo de tu proyecto. Y eso es muy importante en la quinta fachada, ¿no? Que vendría a ser los techos. A través de vigas estructurales, toda una composición para que el techo también sea agradable para el resto de la ciudad. Unos cortes que terminan de mostrar esta relación en diferentes niveles entre el nivel metropolitano religioso y el nivel barrial, ¿no? A través de los volúmenes en distintas configuraciones de acuerdo al propio programa. Puede ser una zona de exposiciones, puede ser un anfiteatro o un auditorio, en este caso un anfiteatro, o una relación a través de un balcón. Además, una escala monumental a través de este recorrido principal, que también estructura, y es la misma arquitectura estructural que se muestra, ¿no? Y que carga estos volúmenes. Esta es una imagen de esta avenida principal, ¿no? Donde te acompaña, de la misma forma como lo hace actualmente, te acompaña el mercado de flores a lo largo, mientras que uno va comprando y va accediendo. Por otro lado, en un nivel superior encontramos todo lo relacionado con lo barrial, ¿no? Y las cajas que se enfrentan en este eje principal a través de su estructura bastante predominante, como hitos monumentales que también te acompañan a lo largo del recorrido. Entonces, esta imagen que mostré es el cementerio, ¿no? Tal cual como es ahora. Y esta es la propuesta, ¿no? Liberar este espacio, ¿no? Para conectar a ambos mundos. Acá unas imágenes de las maquetas que realicé para la sustentación. Esta es una maqueta en 50 de uno de estos volúmenes principales que se enfrentan. Esta es otra maqueta, me parece en 250, 200, de la parte arquitectónica y cómo accedes, ¿no? A través de todo el espacio público que se ha desarrollado. Y yo tengo una maqueta en 1000 de toda la propuesta de Masterplan, ¿no? De cómo accedes. Y eso es todo. Muchas gracias, Juan. Somos el público VIP, ¿no? De poder escuchar de nuevo tu proyecto. Yo pensé que el cementerio era como el más grande de Sudamérica, ¿no? Pero en realidad es el segundo más grande del mundo. Así es uno de los más, sí, pues es uno de los más grandes. Me parece que el más grande del mundo está en Irán o Irak, no estoy tan seguro, pero uno de esos dos países se encuentra el más grande. De ahí le sigue, se dicen, pero que es uno de los más grandes, ¿no? Entonces, De Nueva Sí, Esperanza, sí, ¿no? definitivamente. de Nueva Pero, Esperanza, así es. pero dijiste que se le era Nueva Esperanza o Cementerio de Villa María del Triunfo. Sí, Otro nombre también me dijiste que se sí, referían así al cementerio. claro, se lo conoce también como Cementerio de Villa María del Triunfo, Cementerio de Virgen de Lourdes o Cementerio de Nueva Esperanza, ¿no? Entonces tiene como esos 3 nombres, ¿no?
Claro, claro, claro. Ha estado súper bacán, la verdad. Tengo que contar una infidencia que no le había dicho a Javier. Y es que cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, de hecho estaba, a ver, en 2015, claro, yo comencé PFC en 2016. Entonces, el que menos está metido de cabeza en las sustentaciones de la gente que está en 10 que está terminando la carrera. Y yo me acuerdo haber estado justamente en la sustentación de Juan y hay una pregunta que yo siempre se me quedó en la cabeza, pero así desde ese momento tengo que contarlo, Javier, porque ya es tiempo que la gente lo sepa y los que lo vivieron que se acuerden. Ya, claro, Cuando yo claro. estaba en la sustentación, estaba, bueno, justamente en toda esta explicación, Juan estaba avanzando en su PFC. A ver, vamos a ver. Primero hay que recordar quiénes eran los jurados. Juan, ¿tú te acuerdas ahí? Yo no me acuerdo bien quiénes eran tus jurados, pero... Claro, ¿quién- en ese momento era el arquitecto español Juan Carlos Sancho y el arquitecto mexicano Mauricio Rocha. Ellos vinieron y calificaron, ¿no?, el proyecto, así como sucede en la tesis de la Cato, ¿no? Claro, 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 sí me acuerdo. Ok, ok, bacán. Entonces, la cuestión es que Juan estaba avanzando en su PPT, en su presentación. Claro, en ese momento yo también con mucho gusto, mucho interés, porque tenía que llegar a un punto similar al que él había llegado, obviamente, para poder estar en el PFC, en la sustentación, y de pronto, en cierto punto de la exposición, el arquitecto español lo corta deliberadamente. Le dice que se detenga en ese instante. Yo me puse a pensar cuántas cosas debe haber estado pasando por su mente en ese momento, porque te pueden decir dos cosas, creo, ¿no? O está genial lo que estás haciendo, me parece increíble y por eso te detengo, porque te lo quiero decir y no me aguanto más. O lo que estás haciendo está terrible, está tan mal, que es imperdonable que sigas hablando, así que te detengo. Entonces, para ti debe haber sido eterno ese momento cuando te dijo detente. O sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento que te dijo para ahí? No, en realidad, antes que le empieces a contar, Juan, yo también estaba ahí en la sustenta, porque decir, bueno, un proyecto en un cementerio, o sea, así nomás no sale, pues, ¿no? En la facultad. Llama la atención. Claro, entonces yo también estaba ahí y entonces ya iba como que, creo que ya iba más o menos en el 70-80% de explicación de la sustenta. Y bueno, tú sabes, pues al fondo se escucha como unos ruiditos, pues ¿no? Unos murmullos, ¿no? Oye, ¿qué tal? Oye, oye, mire ese render, ¿no? Uno dice, pues no, oye, mire ese render, o mire esa foto, ¿cómo habrá conseguido esa Claro. foto, ¿no? Uno dice, se va comentando, pues, ¿no? Con el costado, pero en ese momento que tú dices, que tú mencionas, que el arquitecto para la sustenta, ¿no? Todos como que silencio sepulcral, así en la sala, Justamente parece un cementerio en ese así momento. en la sala de exposición, y todos se quedaron como que, uy, ¿qué pasó? Y ahora, Y ahora, claro. a ver, continúa Juan, a ver qué pasó en ese momento. Sí, la verdad que fue así. Está exponiendo y ya casi como el 60%, ¿no?, de la exposición, 60-70%. El arquitecto Juan Carlos Sancho me dice: Juan, te puedo pedir un favor, me dice. A un favor, Sí, un favor, te a puedo un pedir un favor. favor. Y yo justo estaba en esta parte de la diapositiva. No, ya estaba acá, perdón. Sí, estaba por ahí. Sí, No, sí, yo perdón, me acuerdo que estabas por ahí, estaba ahí, por la imagen de ya, la claro, ya capilla, había sí. Ya, pasado ya la habías imagen de la mostrado capilla. la planimetría, ya, la primera planta de Eh, planimetría ya la claro, habías mostrado. en la primera planta es donde me dice: Juan, puedo pedir un favor. Y yo dije: sí, claro, te puedo pedir que regreses a la imagen anterior, que era esta imagen, que era la imagen del interior de la capilla. Claro, La entonces capilla, yo ¿no? La dije: capilla. claro, la capilla o el templo, ¿no? Y yo le dije: claro, puedo retroceder. Y me dice Juan Carlos: bueno, felicitaciones. Me dijo, automáticamente: felicitaciones, me ha encantado tu proyecto, pero previamente, o sea, como ustedes han mostrado, había como una pausa, ¿no? Entonces la gente no entendía lo que sucedía, ¿no? No entendía lo que Claro, sucedía. o el que ya se había quedado dormido, en ese momento se despertó. Así, oh, ¿qué pasó Claro. acá? Así, ¿Qué algo así. pasó? Ah, no, espérate, ya me acordé exactamente. Antes que me diga eso, felicitaciones, me dijo: te puedo pedir que dejes de exponer, me dijo, ya me acordé. Sí, me dijo: te puedo pedir que dejes de exponer.
Y ya, ni bien me dijo eso, para mí fue una eternidad, esos segundos. ¿Por qué? Porque yo miraba a mis asesores, que en ese entonces era Mariana Leguía y Rafael Zamora, que estaban a primera fila, los miraba. Mariana me decía, no sé, no entiendo. Rafael también, nadie entendía nada. Y, y los murmullos de la gente, del público, que también se prestaban, ¿no? La gente, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo han Claro. dicho? Se despertó, el que estaba durmiendo se despertó. ¿Y qué pasa? Claro, y por mi cabeza pasaba solamente, está fatal el proyecto, está fatal. O sea, yo dije, tan mal Ah, debe estar el proyecto, pero también pensaba, no creo, o sea, no creo, pero entonces Claro. estaba ahí en esa duda. tan, Pero tan eso mal ahora, lo he hecho, tan mal lo he hecho, sí, no tan creo. mal, sí, para Sí, que te claro. paren y digan que ya no continúe. Pero eso habrá sucedido, ¿cuánto? 3 segundos, 4 segundos. Y yo Para por ti dentro fueron estaba eternos, para ti sudando, fueron eternos. sudando, súper nervioso, no sabía lo que venía, ¿no? Para mí fue una eternidad esos segundos. Hasta que, hasta que Juan Carlos me dijo, nada, te felicitamos, felicitaciones, tu proyecto es como, está bien, coincide con todo, ¿no? O sea, el discurso está bastante bien armado de inicio a fin y esta imagen interior del templo termina de resumir eso, ¿no? De esta delgada línea entre la vida y la muerte, a través de esta arquitectura, de esta gran viga de acero, ¿no? Que separa estos dos mundos, celestial con lo terrenal. Entonces, creo que Juan Carlos tuvo esa capacidad de visualizar el proyecto previamente, ¿no? Y verlo, ya logró, ¿no? Yo me imagino, no sé. Entonces, la historia después ya no continué, o sea, porque me pidieron que ya no continuara. O sea, ya no mostraste ni los planos, ni los O sea, cortes. en Claro. realidad ya no mostré estas cosas, ¿no? O sea, estas cosas ya no lo mostré. Claro, debe haber sido como... Y es todo tu trabajo, o sea, porque igual son horas de trabajo, cada una de Claro, esas vistas y las plantas también, ya ni siquiera las llegaron a ver, eh, claro, pero... pero después, a pedido del arquitecto Ledgar, en ese momento, eh, me pidió, creo me parece, me pidió disculpas, me dijo, Juan, bien, discúlpanos por haberte interrumpido, porque nos parece como una mala, no es lo correcto, una falta de respeto, ¿no? Por todo tu trabajo, que vemos que lo ideal es terminas, ¿no? Y después vienen los comentarios, ¿no? Y yo me acuerdo que, así que yo por favor te pido que continúes con la exposición. Entonces ya, yo iba a continuar, pero Juan Carlos fue bastante claro, dijo, no, yo le he pedido que no continúe. ¿Ya para qué? Sí, ya para qué. ¿Ya para ¡Qué qué? Ya. problema! Sí, y yo, entonces yo estaba peor, o sea, cada cosa que me decían, yo estaba que me moría. ¿A Y, quién le hago caso y todo? y entonces la gente se reía, pues también. Y entonces Ledger dijo, ya, bueno, está bien, pero yo, a título personal, por favor, te pido que continúes con tu exposición, pero ya está bien, no expongas, solamente continúa. Entonces yo me la pasaba así, pasando las diapositivas sin decir nada, y la gente comenzó a reírse en ese momento, porque daba risa, ¿no? Que te pidan y tú pasabas y no explicabas nada de la Sí, exposición sí, claro. hasta finalizar y entonces fue bastante gracioso en ese momento. Hasta que terminé, creo, en la última diapositiva y se acabó, ¿no? Y ahí fue que, bueno, vinieron los comentarios positivos, ¿no? Y Juan, con respecto a los comentarios que te hizo, por ejemplo, el jurado, ¿ya? ¿Te hizo o cómo lo sentiste tú si se evocaron más en hablar sobre la intervención de espacio público que hiciste? Porque ese eje central en el cementerio, ¿no? Que remata con la parte de esta zona de la cancha, ¿no? Este espacio deportivo, pero tú decides abrir todo esto para generar esta continuidad, ¿no? Y al final tienes este edificio quebrado, entonces, pero el jurado, ¿qué parte hizo más alusión? ¿Al espacio público o al edificio en sí? ¿Qué más o menos lo que recuerdas tú? A mí me dio la sensación que los comentarios eran que el edificio o la propuesta en general, no solamente como edificio, ¿no? Sino como master plan, que era bastante pertinente para el lugar, ¿no? Que había encontrado un problema, ¿no? Un problema que era bastante claro, ¿no? Que era esta separación entre la ciudad y el cementerio físicamente, pero que también contradecía lo que sucedía, ¿no? O sea, la ciudad utilizaba ya el cementerio, entonces estaba ya cantado, el lugar lo decía,
Entonces había que de hacer una intervención a través de un espacio público, quitar el complejo deportivo, ¿no? Y unir todo eso y a través de un edificio arquitectónico terminar de amarrar. Esas fueron las valoraciones que hicieron el jurado, ¿no? Que era bastante pertinente y coherente, ¿no? De inicio a fin, ¿no? Y no solamente eso, sino haber encontrado un tema bastante potente también, como un cementerio de esa envergadura, que tenga esa riqueza cultural, esa riqueza espacial, ¿no? Y también como problemática muy clara, ¿no? Entonces, esos componentes fueron los que más resaltaron y lo que mayor valoración tuvieron por parte del jurado, ¿no? Claro, claro. Justamente, y una consulta también, Juan, por ejemplo, ¿no? Si yo te preguntara cómo ves tu proyecto en este contexto en el que estamos ahora, por ejemplo, el tema de los cementerios ahora es algo muy delicado, porque las personas ya no pueden ir a visitar a sus muertos, ya no pueden enterrarlos, en muchos casos no pueden enterrarlos por motivos del virus y todo. Afecta este ecosistema que todavía se encuentra en el cementerio, afecta sus tradiciones quizás de cada cierto tiempo ir al cementerio, pasarla con su familia que ha fallecido. ¿Cómo crees que se afecta justamente toda esta dinámica a la luz de lo que estamos pasando ahora, ¿no? De la pandemia y todo esto. Claro, yo creo que de todas maneras va a afectarnos, porque sobre todo el Día de los Muertos es una gran festividad, ¿no? Y ahorita todo lo que es festividad está todavía en cuarentena, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que ahí es donde la ciudad, además estamos bastante cerca, digamos un par de meses más, es el Día de los Muertos y la verdad no se sabe en octubre, finales de octubre, cómo estará la situación, ¿no? Entonces, imagino que igual claro, claro. dentro de la memoria colectiva ir a visitar a los muertos es bastante importante. Y yo me imagino que habrá nuevas condiciones para poder llegar, no sé, me imagino que habrá un solo visitante, irás al momento y te regresarás, pero ya no te quedarás, ya no habrá las bandas costumbristas que tocaban al muerto o que ¿no? Toda esa feria que se da ya creo que ya no se daría en todo este contexto, ¿no? Y bueno, Claro, claro. Sí, pero hay Sí, que recordar, por ejemplo, que tu jurado eh, fue uno de los... que fue tu jurado, era un mexicano, pues, ¿no? Era un mexicano y entendía las lógicas que se da, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que le rinde culto a sus muertos, ¿no? Tiene un día en específico, el cual puede ir al cementerio, ¿no? Y juntarse en familia, en un cementerio, ¿no? Rendirle este culto, tener como inclusive pueden tener como una fiesta dentro del mismo cementerio, ¿no? Como lo muestras tú en tus fotografías, ¿no? Entonces, en México también ocurre lo mismo, ¿no? Creo que te menciona eso también el jurado en tu exposición. sí, ahora que lo mencionas y me has hecho acordar, claro que sí, que el arquitecto mexicano se sentía más próximo, más cercano, ¿no? Con este tema de la festividad del muerto, ¿no? Como también sucede en toda Latinoamérica, la festividad del muerto nos une a todos. A diferencia del arquitecto español, este tipo de festividad colectiva, cultural, para él le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Se sentía asombrado con todo lo que se daba. Tenía ciertas nociones, ¿no? Pero mostrarle a primera mano lo que sucedía y lo mucho que había por hacer, creo que le encantó bastante, ¿no? Todo este tema de la cultura de la muerte, ¿no? claro, claro. Yo ahora más o menos quería preguntarle sus asesores de tesis, ¿no? En este proceso de hacer taller, ¿qué te dijeron, ¿no? O sea, llegar como que los primeros días de taller, ¿no? De repente, ¿no? Y decir, yo quiero hacer, o yo quiero operar en un cementerio. ¿Cómo fue ese momento del, de presentarles la propuesta? Claro, pero yo creo que previamente, antes de presentar la propuesta, es cómo llegué a esa propuesta o cómo dije, ahí voy a hacer mi PFC y después se lo muestro, ¿no? Yo creo que ese previo hay que contarlo. Yo llevé en ese entonces investigación, el taller de investigación con Lucho Rodríguez, con Luchito. Y dentro del equipo, dentro de los alumnos, está Vanessa Laos, ¿no? Que también hizo después
su PFC en el cementerio. Ella estaba investigando el cementerio, ¿no? Ah, ya, claro, claro, claro. Como parte del proceso. Yo estaba investigando otra cosa. Estaba investigando la imagen institucional de las palacios municipales de Lima Norte, ¿no? Otro caso. Y me acuerdo que yo llevé en ese entonces el segundo semestre del año, que coincide con Día de los Muertos. Entonces, en la clase previa al Día de los Muertos, Lucho nos dijo, tienen que ir al lugar, ¿no? Tienen que ir al lugar porque es toda una fiesta, ¿no? O sea, tienen que ir. Yo, si bien yo ya conocí el lugar, pero nunca había ido el Día de los Muertos. Entonces nos fuimos ahí junto con Vanessa y con otros amigos más al lugar y lo que vi era lo que le he mostrado, ¿no? Era sorprendente la gran cantidad de personas que van al lugar, ¿no? No pensaba esa gran cantidad. Y entonces era a la vez con ir con una mirada también de arquitecto, ver, oye, acá hay como una posibilidad, ¿no? Me acuerdo que hemos subido al cerro que está al frente para tomar unas fotografías y era clarísimo, ¿no? Lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo dije, "Ah, esto puede ser una bonita oportunidad para proponer. En ese momento no sabía qué proponer, o sea, nada, era bastante intuitivo, ¿no? Algo debe suceder ahí para que termine de ordenar toda esa zona. Y así comenzó. Y de ahí ya pasé y comencé el taller, ¿no? El taller de PFC y me matriculé con Rafael Zamora y con Mariana Leguía, que eran mis asesores de taller, y les presenté la propuesta. Yo tenía, de todas maneras, otra propuesta debajo de la manga por si acaso, si es que, Un plan B. claro, si es que rebotaba por si acaso. Y Claro. les presenté ambos, porque como parte de la dinámica del taller era llevar varias propuestas, ¿no? Y bueno, escogieron el cementerio, ¿no? Hice una primera mirada bastante rápida del cementerio y me dijeron, ese es el lugar, tienes que comenzar ahí. Ok, comencé ahí, lo probé bastante rápido, pero de ahí al proyecto de arquitectura fue larguísimo, larguísimo. Claro, sí, el proceso debe haber sido Sí, sí, brutal, sí. sobre todo el manejo, pues, ¿no? O sea, el sitio es demasiado Claro. grande, poder ir, Sí, sí, investigar, sí. caminar, pucha, o sea, Y que justamente las dinámicas fluctúen tanto, ¿no? Que varíen tanto, porque estoy seguro que el resto de días no era igual al Día de los Muertos, ¿no? Era diferente. Por ejemplo, y durante este proceso que haces mención, que recuerdes alguna anécdota en particular, algo, o sea, puede ser súper interesante, que te haya ocurrido en el proceso de recolectar la información, de hacer el análisis, de repente el momento de hacer maquetas, el momento que ha sido el lugar, que tienes algún recuerdo muy particular de ese proceso. Bueno, creo que varias, ¿no? Porque uno a ir al lugar, caminar, o sea, he caminado durante todo el cementerio buscando ahí, por ahí que podría tomar como referencia, ¿no? Yo prácticamente iba y me ponía a dibujar, ¿no? El cementerio, dibujaba sobre todo las arquitecturas del cementerio, ¿no? Si encontraba este volumen que se asomaba, que era el que más se repetía y que a mí bastante me llamaba la atención, pero durante la caminata a veces te encontrabas con cráneos, o sea, te encontrabas con cráneos, con un fémur por ahí tirado, o sí, 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 te pero encontrabas. yo me imagino que, o sea, estás en un cementerio y te encuentras con un, ¿no? Un resto humano ahí. Debe ser algo, un chamán, qué sé yo, ¿no? Que van a hacer brujería, porque... Que se olvidó de dejar sus cosas ahí. O claro, no sé, ¿qué va a hacer? No, 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 no se va a salir de su tumba, ¿no? Claro, Que, O de repente es una tumba muy o antigua, qué sé que, yo, no que- sé. no, ¿Cómo van bueno, a dejar fue, ahí, no? o sea, habían dos tipos, ¿no? Uno que las tumbas, bueno, algunas tumbas bastante antiguas que estaban medias picadas, ¿no? Y se veía, ¿no? Por el interior. Pero hay otros, lo que yo mencionaba del hueso, estaban en el camino, estaban sueltas por ahí, encontrabas un hueso tirado por ahí. No sé por qué estará el hueso tan lejano de su tumba, o había un cráneo por ahí tirado. Se salió a lo Eh, Walking Dead, así. sí, no, Walking Dead. y también en el cementerio también me he quedado hasta tarde, ¿no? Hasta plan de 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Y sobre todo, y Wow. sobre todo, y sobre todo en el Día de los Muertos, donde la festividad continúa toda la noche, 12 de la noche ya, y lo bonito es que el cerro se prende, como cada uno de los nichos le ponen sus velitas, el cerro comienza a iluminarse, puras velas en la oscuridad, y tiene otro matiz, ¿no? El cementerio tiene otro aire, ¿no?
Y eso también es bastante Sí, bonito. bueno, de repente los que nos están viendo y no conocen como el cementerio de Villa María del Triunfo, o sea, está como en una de las periferias de la ciudad, pues, ¿no? Ir a Claro, esas claro. horas, o sea, es pucha, digamos que peligroso porque no pasa mucha gente por ahí, pero yo me acuerdo que sí he ido una vez para estos retos que te da la universidad, así por semana de arquitectura, en donde te dicen, tienes que tomarte una foto en el cementerio Villa María a las 12 a la medianoche, ponte, ¿no? Entonces, Claro. me acuerdo que una vez tuve que ir ahí con unos amigos a medianoche y, o sea, no es peligroso porque te vaya a pasar algo, ¿no? Que te vayan a robar o asaltar, ¿no? Te pueden asaltar como ahí o como en San Isidro, en La Molina, pero es como... Es un descampado prácticamente, ¿no? A esa Claro, hora, ¿no? es una atmósfera que se crea a esa hora. Y, por ejemplo, de repente puedes regresar a alguna de las fotos, creo que tienes fotos muy buenas del cementerio, para un poco darnos la idea de cómo, claro, esa inmensidad a cierto grado de la noche, debe ser, o sea, te debes sentir medio un poco ridículo en medio Te abruma, de ¿no? todo Te ese abruma lugar, todo, claro, toda esa... ese espacio, esa inmensidad y bueno, claro, hay un valor agregado que es innegable, que sabes que bueno, bueno, depende qué creas, ¿no? Pero por lo menos yo diré, por acá hay, fijo, hay algún alma, hay algo por algo, acá, o algo. sea, Están penando por ahí claro, para... porque o sea, lo digo que es el punto, es la línea entre justamente los que están vivos y los que están muertos, es algo súper místico al final Claro, pero también. supongo que Juan, pucha, cuando uno está metido en su proyecto y especialmente su tesis, uno sueña con su proyecto, ¿no? En cambio, él soñaba con un cementerio, o No, sea, como... no, no, y lo curioso No ha era, tenido pesadillas ahí porque... y lo curioso era que cuando a veces cuando le decía "Oye, voy a ir al cementerio, no sé, no recuerdo quién me decía eso, creo que unos familiares me decían que como cábala, ¿no? O sea, cada vez que vayas a un cementerio, las almas vienen contigo, ¿no? Y se van a tu casa Ah, te y a tu, perseguían, te perseguían. sí, te persiguen y tú para no dejarlos entrar tenías que estar con tu escoba y es como botarlos, ¿no? Y decirle, chao, Ay, chao. Joderlo. Sí, sí, como borrarlo. Era como una, no sé, una cábala, no sé, para que no claro, claro, traigas claro, claro. esa atmósfera dentro de la casa, ¿no? Pero bueno, hay un montón de Claro. supersticiones dentro del cementerio, ¿no? Entonces, yo que iba a visitarlo constantemente, ¿no? Para encontrar esa dinámica. No solamente iba un día cualquiera, iba Día del Padre, Día de la Madre, porque las dinámicas comienzan a cambiar bastante. Y bueno, y el full que es el Día de los Muertos, ¿no? Además porque Claro. yo vivo bastante cerca, yo vivo en el cementerio, no, yo vivo en el distrito, ¿no? Entonces estoy Ah, tú bastante vives relacionado. en Villa María. Claro, yo vivo en Vía María y entonces conocí a este cementerio porque, bueno, está bastante cerca, lo he conocido, he caminado por ahí cuando era bastante pequeño, eh, Ya, claro. pero Entonces estabas nunca, acostumbrado, pues, ¿no? No era nada nuevo, pues, ¿no? claro, pero nunca había ido ese día de festividad, porque si creo que si yo no hubiera ido ese día, no hubiera tomado este tema como PFC, ¿no? Claro, Porque yo ya lo claro. conocía el cementerio, o sea, no encontraba un día cualquiera un potencial, ¿no? Hasta que salió a la luz con toda esta festividad. Entonces, creo que ahí se lo agradezco a Lucho por haber ahí Sí, sí, claro, ¿no? O sea, mostrado como te metió ahí el bichito de que este es un lugar sumamente potente exótico. para hacer un proyecto. Bueno, no sé, solamente dijo que vayamos y bueno, le hicimos caso y fuimos. Sí. Sí. Javi, no sé si me permites o no, una de las últimas y nos vamos, Sí, sí, claro. como dice el tanque, no me acuerdo quién lo dice, pero una de las últimas y nos Dos vamos. más, así, dos más. Dos más y nos vamos. Esta pregunta es súper más práctica en realidad, así que también la respuesta me imagino que irá por ahí. ¿Qué consejo le darías a un chico que está entrando a PFC, que todavía de repente no ha escogido su tema de PFC? Así, en marco general, ¿no? ¿Cómo crees que podrías mejorarle un poquito la vida ahí a la gente que está entrando a esa etapa? Yo creo que el tema de PFC, en general la tesis, es una oportunidad
demostrar algo, ¿no? Es una propuesta nueva. No se trata de ser, no sé, un expediente técnico que cumple las especificaciones y listo, ¿no? Es la oportunidad de mostrar un cambio dentro de la ciudad, a través de la arquitectura o a través del espacio público, ¿no? Entonces, encontrar esos conflictos urbanos dentro de toda una ciudad creo que es un aporte, ¿no? Yo creo que el tema de tesis debe ser un aporte más allá si es o no cumple necesariamente unas normas, ¿no? Porque si eso lo trasladamos a mi proyecto, no cumple varias cosas, digamos, desde el lado de certificar parámetros, ¿no? Claro, Pero como idea general, como propuesta, genera mucha discusión, ¿no? Y es una propuesta donde te puede abrir un poco la mente, habla de cosas de edificio que hace ciudad, de espacio público que hace ciudad, y plasma un punto de vista. Yo creo que eso es muy importante, mostrar un punto de vista nuevo y que genere discusión, ¿no? Más allá si cumple o no cumple las normas, porque yo creo que las normas más allá, más adelante se van a ir adecuando, ¿no? De acuerdo a la visión que uno quiera generar, pero si uno no es consecuente a generar una crítica a esas normas que a veces son bastante tontas, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a estar padeciendo lo que padecemos actualmente. Entonces yo le aconsejaría a los chicos que se están aproximando a la tesis es encontrar eso, ¿no? Y que no desperdicien esa oportunidad de hacer propuestas y propuestas buenas. Yo creo que hay un montón de lugares. ¿Qué te estás dedicando ahora, Juan? ¿Estás haciendo proyectos tipo urbanos o de repente más, de repente arquitectónicos, diseño, ¿no? ¿En qué te estás dedicando? claro. O de repente estás ahora metido en otro rubro, tratando de siempre explorar otras cosas para enriquecer ¿Cómo estás ligando tu ahorita conocimiento, tu tu carrera campo. de arquitectura? Claro, a ver, como haciendo un pequeño resumen, salí casi 2000, sí, 2015 y ahí inmediatamente a la semana después de haber sustentado, comencé en la oficina de Augusto Román y José Bauer, en la oficina, y ahí estuve casi 3 años con ellos, 3 largos años. He aprendido un montón con ellos, estoy súper agradecido con ellos. Y después ya ¿Era una salí, oficina de no sé, diseño o diseño y net, construcción? netamente diseño, ¿no? Netamente diseño, muy preocupados por hacer arquitectura, creo, de calidad, donde se piensa previamente, no se explora. Entonces creo que eso ha terminado de nutrirme también y ha reforzado varias cosas, ¿no? Dentro de la carrera. Después de esos 3 largos años, ya un poco a poco, mientras que vas avanzando, van saliendo proyectos, ¿no? O sea, a la par, ¿no? Mientras que vas viendo una oficina, van saliendo otros proyectos. Entonces, poco a poco me iba abriendo, ¿no? De ahí participé en 2 concursos. Un concurso lo participé junto con ellos, ya como socio, con José Augusto y con Yosu, para el Parque Pasoldán, la Plaza Pasoldán de San Isidro. Claro, Esa la ganamos, ¿no? La ganamos el concurso, lo claro, es un montón. desarrollamos y bueno, no se dio por motivos políticos. Y después, bueno, participamos en otros concursos con ellos. Y después el año pasado, bueno, participé yo en un concurso que realizó el CAP de Junín, el del edificio comercial Sumaguasi, en Huancayo, que también lo gané, en este caso junto con un equipo, junto con Alex Alberca. Claro, con Alex. eh, Sí, sí, Claro, sí me conocido acuerdo, sí me nuestro, acuerdo. conocido nuestro. claro, entonces participábamos y también tuvimos la dicha de ganar primer puesto, ¿no? Y ahora estoy como independiente, estoy haciendo viviendas en Ica, viviendas unifamiliares. Estamos haciendo próximamente inaugurado en la Plaza Maristas en San Isidro, es una plaza bastante interesante como propuesta, bastante grande también, un espacio público que pronto se va a dar. También, ¿qué estoy haciendo? Soy colaborador para la Guía de Arquitectura de Lima, de la editorial Don, esta editorial alemana. También estoy colaborando con ellos para la Interesante. próxima edición. Espero que a fin de año o a inicio del próximo año se debe estar ya dando la publicación de esta revista. Y bueno, y proyectos que van saliendo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Qué monstruo, qué bacán todo lo que estás haciendo. Creo que ese tiempo de PFC da sus resultados después, ¿no? O sea, haberle dado tanto tiempo a este proyecto y la dedicación y el esfuerzo hace que al final cuando entres
a la vida profesional también puedas hacer una carrera que vaya en reflejo a las capacidades que pudiste demostrar dentro de la carrera. Así que, bueno, felicitaciones por el proceso que nos has contado y por lo que nos has dicho ahora último, ¿no? De los concursos Claro. y ahora en qué estás metido. Claro, y me olvidé mencionar ahí, también colaboré también con la oficina de René y Susel, con René Pollón y Susel Biondi en su oficina, también que ha sido toda una experiencia con ello. Creo que cada oficina donde he podido participar van sumando, ¿no? Van sumando desde su punto de vista y creo que el Sí, resultado lo conocemos, súper bueno. conocemos bastante bien en esa oficina. ¿Sí o no, Chino? Sí, sí. Justo, yo estuve ahí, bueno, obviamente trabajando y estudiando también, y posteriormente Javier también tuvo la oportunidad ahí de estar en la oficina. Yo estuve más como un tipo como practicante en realidad, porque fue antes de hacer la tesis, pero ya Javier fue, fue justamente, creo que durante ese tiempo también, ¿no? O posterior a eso, Sí, Javier, justo que antes de pudiste empezar estar la ahí. tesis empecé Justo antes. a practicar ahí varios meses. Sí, Pero, sí, pero convencido bueno, estoy de que aprendes un montón ahí. bueno, muchas gracias, Juan, por haber Nada, gracias. estado esta vez con nosotros, por haber explicado tu proyecto de fin de carrera, ¿no? Te felicitamos y bueno, si quieres mencionar alguna cosa, acotar algo final. Encantado con la propuesta que me hicieron de mostrar proyectos de tesis de varias personas, ¿no? Creo que mostrar proyectos que sean interesantes, que hablan de nuevas posturas, una postura que hagan una mejor ciudad, creo que hay que mostrarlo a todos, ¿no? Y no solamente a arquitectos, ¿no? Esto puede ser mostrado, no sé, a autoridades, asociaciones, al público en general, ¿no? Yo creo que el público en general tiene que saber lo que hacen los arquitectos. No sé si a ustedes le han pasado, pero a veces confunden con ingenieros, y otra cosa, que a veces no saben qué hace el arquitecto, ¿no? O sea, muchas veces el arquitecto hace, no sé, diseñitos y nada más, ¿no? Entonces yo creo que el momento cuando las personas sepan el verdadero rol del arquitecto, van a llamar a un arquitecto. Mientras tanto, no va a ser. Es automático, ¿no? Cuando a una persona le duele la muela, voy al dentista, ¿no? O sea, es automático. Si la ciudad sufre de algo, deberían de ser automático la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en lucha todavía en eso. Hay mucho por hacer y yo creo que lo que están haciendo suma, suma a eso, ¿no? Entonces, bien por ello. Sí, sí, bueno, aquí con el chino estamos empezando a hacer todos estos videos, ¿no? Para que sirvan como difusión para proyectos de arquitectura, ¿no? Y ¿por qué no? Tal vez acercar al arquitecto con alguna municipalidad, gobierno regional, de repente que quiere hacer un proyecto de inversión pública o de repente hay un grupo de arquitectos que de repente quieren integrar, ¿no? A un nuevo arquitecto que ya ha hecho toda esta investigación, que ya conoce bastante el sitio y eso más que nada, ¿no? Ser un puente, ser un canal entre el arquitecto y la sociedad, ¿no? Así es, así es. Bueno, ha sido genial conversar contigo, Juan. Así que nada, Javier, no sé si quieres agregar algo Sí, antes de bueno, nada, despedirnos. muchas gracias Juan por haber estado con nosotros y bueno, los que nos están viendo, bueno, empiecen a suscribirse, compartan si les ha parecido interesante, valiosa la información que nos estamos difundiendo aquí y nada, pues, ¿no? Suscríbanse, compartan y si quieren, si conocen algún proyecto o alguien quiere mostrar su proyecto de fin de carrera, su tesis aquí, simplemente escríbanos o dejen algún comentario por ahí, nosotros lo vamos a responder en la brevedad. Bueno, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias y nos Muchas vemos. gracias.